esta fiabilidad y de esta pericia que tengan algunos padres. Sabemos que por cuestiones de trabajo a veces se le dificulta, ¿no? Notar estas cosas. El maestro con su pericia, con su experiencia, con sus años de estar involucrado en el tema del aprendizaje, puede notar con mayor fiabilidad algún tipo de señal que le llama la atención y es la persona que realmente puede sugerirle al padre en cualquier momento que empiece lo que sería el proceso evaluativo, que se compone de dos maneras. Una, a través de un informe psicológico. Vamos primero a definir qué es un informe un psicológico. Disculpe, un informe psicológico realmente te da diagnósticos de estrés, de ansiedad y de depresión, ya que estas pruebas son mucho más sencillas en comparación a las pruebas neuropsicológicas. Por eso, mayormente cuando nos encontramos estos informes, que son informes psicológicos, van a ver que ellos lo que dan es rasgos y características de un individuo. Es decir, mayormente la norma te indica que no hay un tipo de diagnóstico o que no se puede hacer un diagnóstico debido a que solamente te da rasgos y características, pero sí sirve para abrir un camino. El siguiente paso y el siguiente proceso fundamental en la estructura de la evaluación para tener un diagnóstico fiable es hacer una evaluación neuropsicológica. Y ahí entra la diferencia del informe neuropsicológico con el psicológico. El psicológico te abre el paso, pero el neuropsicológico es el que te da la fiabilidad. ¿Por qué te da la fiabilidad? Porque la prueba psicológica te indica mayormente para patologías graves o para síndromes graves, rasgos y características. Te abre el camino porque te va indicando el perfil de esa persona. Pero la prueba neuropsicológica sí tiene mayor fiabilidad. Una porque se usa sobre grupos demasiado grandes para poder determinar esa fiabilidad y esa estadística. Y otra porque su estructura, inclusive su proceso de diagnóstico es totalmente distinto, sobre todo a la hora de evaluar las funciones cognitivas y ejecutivas del individuo que no se hace en un informe psicológico. Si es importante la observación conductual, si es importante los cuestionarios que llenan los profesores o las mises o los padres, pero las pruebas neuropsicológicas tienen algo que se llaman percentiles, números. Un ejemplo, si yo tengo una escala del 1 al 100 en una prueba neuropsicológica y me dice que el punto de corte es 50 para poder determinar un diagnóstico, es decir, que si el examinado saca 51, entonces presenta la condición. Pero si el examinado saca 49 o inclusive 50, no presenta la condición. Entonces tiene mayor fiabilidad porque se basa mucho en lo que sería el razonamiento matemático y vuelvo y te repito porque se hace en poblaciones muy grandes para determinar la fiabilidad, ya que todas estas pruebas se someten también a estos procesos de ver qué tan fiables son y qué tan confiables son a la hora de hacer un diagnóstico, porque hacer un diagnóstico no es nada fácil. También sabemos que hay procesos dentro del diagnóstico, que es la no aceptación en principio, que es muy normal que ocurra en los padres, la no aceptación de la condición, y no solamente ocurre en el caso de los niños. Recuerda que también estas pruebas están por edad, es decir, no solamente se aplican a niños, sino que también se aplican a adolescentes y se aplican también a adultos. Adolescentes para ciertas patologías, sobre todo en los trastornos de conducta que van manifestando propios de la misma edad del adolescente. Adultos, un ejemplo puede ser Parkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo, pero todas estas pruebas mayormente se hacen a nivel de neuropsicología y no psicología. Recordemos que no es que no sea importante la parte psicológica te da un indicio, rasgos, características
¿Qué es lo que mayormente ustedes van a encontrar en esos informes cuando dicen presuntivo? Pero mayormente no se puede quedar uno con la parte presuntiva, sino ir al siguiente paso fundamental, que es la evaluación neuropsicológica, ya que esta te permite, mucho más allá de establecer un diagnóstico, una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Todas esta serie de terapias que te indican que debe seguir el examinado para que pueda tener un buen desarrollo, para que baje la sintomatología de la condición que está presentando y por ende tenga un buen desarrollo y pueda irse poco a poco adaptando no solamente al tema educativo, sino también al tema de casa, porque sabemos que se asocian muchas comorbilidades a los trastornos de conducta. Vamos a compartir un poquito aquí una diapositiva que les traje el día de hoy, que no es tan larga, sino es un poco para resumir, ¿no? El tema que vamos a tratar el día de hoy, que se llama la neuropsicología de los problemas del aprendizaje. Una introducción breve sobre mi persona, ya que han ahorrado esa parte porque sabemos que hay muchas personas aquí que ya me conocen y saben, ¿no? Parte de mi experiencia. Bueno, neuropsicólogo con varios años de experiencia en el campo de la neuropsicología, que se dedica netamente a lo que serían las evaluaciones, no solamente a la parte psicoterapéutica, sino también a la parte de las evaluaciones y también a la educación. He trabajado con distintos estudiantes que enfrentan dificultades de aprendizaje, ayudándoles a superar obstáculos y alcanzar su potencial, que mayormente también eso lo hace el psicólogo, ¿verdad? Ayudar a las personas a superar todos sus obstáculos para que alcancen su máximo potencial a nivel personal y a nivel también profesional. ¿Cuál es el interés sobre este tema? El interés por los temas del aprendizaje surge de la observación de cómo estas dificultades pueden afectar el desarrollo académico y emocional de los niños. Estoy comprometido a crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y las intervenciones adecuadas para apoyar a estos estudiantes. Antes de seguir con esta diapositiva, vamos a hacer un paréntesis en cuanto a la detección temprana, a esas señales de inicio que seguramente muchas mises que están aquí o muchos profesores o muchos papitos que se encuentran aquí han podido observar. Entonces, como parte interactiva y amena de este webinar, vamos a empezar a tener el micrófono abierto para que muchos de ustedes puedan manifestar qué tipo de señales ustedes han logrado detectar en sus alumnos. Vamos a ver quiénes se animen, sean padres o sean profesores, para ir desglosando este tema que es interesante y que se vive en el día a día, no solamente en casa, sino también escolarmente. Vamos a ver a micrófono abierto quienes han tenido esta oportunidad de ver señales significativas que le llamen la atención, que le hagan ruido para poder determinar si hay algún tipo de trastorno del aprendizaje o inclusive algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. A ver, anímense. Y aquí estamos a micrófono abierto y con toda la apertura del mundo. Recordemos que estos webinar también sirve de retroalimentación, tanto para ustedes como para mí. Vamos a ver quién se anima, así sea por el chat. El chat también es interesante de que ustedes puedan participar. A ver, vamos a ir revisando aquí una participación. Exactamente. Debemos generar un aprendizaje significativo a través de la participación, porque no solamente es llegar a estas ponencias donde simplemente la persona habla y habla y habla, o puede ser que se determine a únicamente leer la diapositiva, entonces es algo como que muy cotidiano, muy básico. Entonces, Jenny, saludos a todos,
saludos a ti, Jenny, por la observación. Y Jenny nos dice que ha observado que no puede realizar problemas de matemáticas, dice que entiende la explicación verbal, pero luego al leerlo no puede operar. Y en este caso es una alumna de 13 años. Gracias por tu participación, Jenny. A ver qué otra persona se anima a esgrimir otro tipo de opinión. Dice Selene Miranda, saludos, Selene. Hay niños que suelen distraerse mucho desde inicial y no suelen seguir indicaciones. Muy bien en esta primera parte de participación y vamos a seguirla manteniendo porque este tipo de webinar tiene que ser así, muy interactivo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Vamos a ver algunos de estos objetivos generales, ¿no? Comprender los problemas del aprendizaje. Definición, explicar qué son los problemas del aprendizaje y cómo se diferencian de otros tipos de dificultades educativas. Y otro importante, cuál es el impacto en los estudiantes. Al analizar cómo estas dificultades afectan el rendimiento académico, la autoestima y las relaciones sociales de los estudiantes. Una parte importante sería dentro de cualquier proceso evaluativo es identificar las manifestaciones y señales de alerta. Es decir, el reconocimiento de síntomas que anteriormente muchos ya han podido participar y han podido decirlo, ¿no? Entonces, discutir los síntomas comunes que pueden indicar un problema de aprendizaje como dificultades persistentes en la lectura, escritura o las matemáticas, problemas para seguir instrucciones o completar tareas, cambios en el comportamiento o en la actitud hacia el aprendizaje. Creo que esto lo han tenido que ver muy a menudo, sobre todo estas personas que día a día tienen como trabajo ser mises y ser profesores. En estas señales de alerta, proporcionar ejemplos específicos de comportamientos que deben ser monitoreados por padres y educadores. Fíjense ustedes que aquí hay una simbiosis o también se puede llamar un equipo multidisciplinario porque no solamente el educador tiene la responsabilidad, ¿no? Y la parte fuerte en la identificación, sino que también el padre tiene que tener estos momentos previos para poder llegar a observar esto tan importante y por ende empezar los otros procesos lógicos dentro de la estructura de la evaluación para poder determinar si existe o no existe algún tipo de trastorno del aprendizaje o inclusive trastorno del neurodesarrollo, ya que más adelante veremos que algunos trastornos del desarrollo se asocian también o generan como comorbilidad un trastorno del aprendizaje. Entonces, conocer el proceso de la evaluación neuropsicológica es muy importante. ¿Cuál es la descripción del proceso? Explicar las etapas de la evaluación, incluyendo entrevistas con padres y maestros, aplicación de las pruebas estandarizadas, las observaciones en el entorno escolar, los participantes en la evaluación e identificar los roles de los profesionales involucrados como psicólogos, pedagogos y terapeutas. Fíjense ustedes que en esta lámina vemos cosas que son muy importantes y llamativas, ¿no? La aplicación de las pruebas estandarizadas son estos cuestionarios que ya están estructurados y que puede hacerlo cualquier persona, sobre todo el psicólogo, el psicopedagogo, el terapeuta, la MIS o el profesor que esté interactuando con estos niños. Lo otro sería la observación en el entorno escolar. No sé si ustedes en alguna oportunidad han visto que un psicólogo, un neuropsicólogo o inclusive un terapeuta ha pedido formalmente ver al niño en la escuela. ¿Por qué quiere ver al niño en la escuela? Quiere ver al niño en la escuela no solamente para ver su conducta, quiere ver al niño en la escuela para ver cómo responde él ante ciertas situaciones totalmente educativas, porque eso le va a permitir llenar estos cuestionarios e ir abriendo el camino para una posible evaluación neuropsicológica. Los participantes en la evaluación, que son todos estos profesionales, como los psicólogos, neuropsicólogos, psicopedagogos y terapeutas, para mí son muy importantes,
porque a veces se minimiza mucho la importancia o el impacto positivo que tiene la MIS o el profesor, porque a veces caen en el cierto dilema, ¿no? De que el neurólogo, de que es el psicólogo, de que es el neuropsicólogo. No, la MIS y el profesor son fundamentales a la hora de iniciar algún tipo de proceso evaluativo, inclusive en lo que se llama la participación. Son fundamentales realmente. Inclusive, no vamos a conseguir que hay ciertos cuestionarios que son directamente para el padre y cuestionarios que son directamente para la MIS. Uno de esos famosos que nos vamos a encontrar y que vamos a citar el día de hoy es el EDA o la escala de Conner. ¿Ven? Que viene estructurada para padres y para maestros. Otro punto sería, en esto que estamos viendo hoy, sería explorar las estrategias de intervención, ¿no? O los métodos de apoyo, que son presentar diversas estrategias y recursos que pueden ser utilizados para ayudar a los estudiantes, tales como intervenciones personalizadas adaptadas a las necesidades individuales. Aquí también vamos a hacer un paréntesis. Después que yo hago una evaluación, determino qué tipo de proceso terapéutico debe llevar la persona, pero no solamente queda allí. Lo que viene después es una adaptación curricular. Eso es lo que se conoce como una intervención personalizada, adaptada a las necesidades individuales. Porque si yo tengo un niño que simplemente tiene problemas de inatención, entonces ya sé cuál es el área donde yo debo mejorar y adaptar esa currícula. Si es hiperactivo e impulsivo, ya sé cuál es el área. Si es combinado, ya sé cuáles son las otras áreas. Si el déficit netamente es cognitivo, ya sé a dónde voy. Si el déficit no solamente es cognitivo, sino que también depende de las funciones ejecutivas, ya sé hacia dónde voy. Inclusive, si el examinado presenta simplemente problemas de psicomotricidad fina o gruesa, ya sé a dónde va mi intervención. Por eso la importancia de las intervenciones personalizadas y por eso la importancia de la evaluación, porque la evaluación no solamente te dice dónde están las falencias del individuo, sino que también te dice dónde el individuo está muy bien, porque estas evaluaciones no solamente se centran simplemente en decir, vamos a evaluar un TDAH, vamos a evaluar un Down o vamos a evaluar un autismo. No, también se evalúa lo que sería su parte cognitiva, su parte social, su parte de lenguaje a nivel expresivo como a nivel compresivo. Entonces te da un espectro muy amplio de qué herramientas necesitas tú para mejorar las áreas que el informe te está ya indicando dónde se tiene que trabajar más. Los programas de tutoría y apoyo académico. ¿Para quiénes son? Para estos estudiantes que sí significativamente están presentando una dificultad muy acentuada en ciertas materias o en ciertos cursos o en ciertas áreas. Por lo menos, si yo tengo un niño que tiene problemas de matemáticas, como lo mencionó la colega, entonces mi programa de tutoría y apoyo académico debe basarse en ayudar en esa área o en ese curso específico a ese examinado o a esa examinada. El uso de la tecnología educativa para facilitar el aprendizaje está muy de moda. Hay mucha tecnología de información que ya viene con una estructura por edad para nosotros poder de una manera interactiva ayudar a estos niños. No solamente que vean el proceso terapéutico como algo muy básico o muy cotidiano que te puede parecer inclusive aburrido. Entonces, apoyarnos en el uso de la tecnología educativa va a facilitar mucho el proceso de aprendizaje en muchos niños. La importancia de la intervención temprana. Y aquí vamos a definir algo que es una pregunta que suelen hacerse muchas personas, ¿no? Sobre todo la edad. Aquí vamos a la pregunta de la edad. ¿Cuál es la edad correcta? A pesar de que nosotros tenemos edades estándar donde la norma te indica que a esa edad es que se le puede hacer la evaluación
ya sea por autismo, por TDAH o por problemas de aprendizaje, de déficit inclusive intelectual a una persona, les vengo a decir en este momento que también va a depender mucho de la sintomatología. Por eso es muy bueno y es muy interesante leer el manual, sea el DSM-5 o sea el CIE-11. Se supone que si el manual te indica que si un individuo presenta por más de 7 meses una sintomatología muy acentuada, quiere decir que entonces sí está en la capacidad y en la edad de que se le apliquen esas pruebas. ¿Por qué? Porque si yo agarro un individuo con una condición en una edad más temprana, se me va a hacer mucho más fácil iniciar el proceso terapéutico y que por ende el proceso terapéutico tenga mayor impacto positivo. ¿Por qué? Porque hay muchas neuronas que intervienen en ese primer proceso de desarrollo del niño donde me van a ayudar. No quiere decir que con otras edades no se pueda o que se haga difícil, sino que se puede hacer un poquito más complejo. Por eso la importancia de la intervención temprana. Entonces, resaltar una intervención temprana puede mejorar significativamente el pronóstico educativo y emocional de los estudiantes. Comprendiendo los problemas del aprendizaje. Definición del problema del aprendizaje. Vamos a un concepto general que muchas personas como las que están aquí detrás de la cámara ya se la saben. Los problemas del aprendizaje son condiciones que afectan la capacidad de un individuo para procesar información, lo que dificulta su aprendizaje eficiente en diversas áreas académicas, lenguaje, comunicación, matemáticas, inclusive otros cursos que pueden resultar un poco más básicos, ¿no? O un poco más sencillos. Estas dificultades pueden manifestarse en diferentes formas y niveles de severidad. Por eso lo importante es el diagnóstico. El diagnóstico no simplemente te dice tiene autismo, tiene TDAH o tiene dislexia, tiene disgrafia, tiene discálculia, sino que te dice cuál es el nivel. Por eso lo importante y lo exhaustivo que tiene que ser una evaluación neuropsicológica, porque tiene que arrojarte esa información ya que es la información que necesita el terapeuta para poder iniciar su proceso terapéutico. Entonces, como estas dificultades pueden manifestarse en diferentes formas y niveles de severidad, estas dificultades pueden manifestarse inclusive de diferentes formas. Diferencias entre inteligencia y problemas del aprendizaje, y lo van a notar muy a menudo. La clasificación también es importante, como les mencionaba anteriormente. Es fundamental entender que los problemas del aprendizaje no son sinónimo de baja inteligencia. Y vamos a verlo por lo menos en el caso del TDAH. Vamos a analizar ahorita el caso del TDAH. Muchas personas con problemas de aprendizaje tienen un coeficiente intelectual normal o inclusive superior, pero enfrentan desafíos específicos del aprendizaje. Ejemplo, un estudiante puede ser brillante en matemáticas, pero tiene dificultades significativas en la lectura, lo que no refleja su capacidad intelectual general. Cuando inventan esto de medir el coeficiente intelectual, precisamente lo hicieron con el objetivo de poder ayudar a las personas que tenían problemas en cierta área, sino que después queda como norma del que tiene un coeficiente por debajo del promedio, entonces simplemente se le llama vulgarmente bruto o otras connotaciones que no tienen nada que ver con el principio del cual el profesional ideó esta prueba. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí para que entiendan un poquito esto del TDAH. Vamos a volver a abrir esta ventanita para preguntarle a ustedes, que seguramente ya han tenido pacientes o niños con TDAH, si han visto que la mayoría, fíjense ustedes la pregunta, si han visto que la mayoría tiene un coeficiente intelectual bajo. A ver quién se anima a través del chat, porque también es válido.
Así sea a través del chat pueden participar. Así que no hay problema con eso. Quienes han visto en algunos pacientes TDAH si su coeficiente intelectual en la mayoría está muy bajo. Vamos a ver, ¿quién se anima? No importa que sea a través del chat. Vamos, tenemos que hacer esto interactivo para que no se me duerma, no se me aburra y simplemente me estén escuchando a mí. Y ahí tienen un tic adicional. Miren, un estudiante puede ser brillante en matemáticas, pero puede tener dificultades significativas en la lectura, lo que nos refleja su capacidad intelectual general. Sobre todo lo van a ver mucho cuando empiecen a aplicar lo que sería la escala de Wechsler, ¿no? La escala de inteligencia, la número 5, la más vigente. Bueno, vamos a darle entonces una pequeña explicación, ya que están aquí un poquito medio callados y no quieren participar por el chat del grupo. Que acabo de revisar el chat, pero eh, aquí, vamos. ¿Sí? Vamos a responder en base a la pregunta que hizo Selene, ¿verdad? Que hay niños que suelen distraerse mucho desde inicial y que no suelen seguir indicaciones. Se puede dar el caso de que este niño presuntivamente tenga un TDAH. Vamos a ejemplificarlo de esa manera. ¿Qué significa tener TDAH? TDAH viene por tres niveles: inatención, hiperactividad e impulsibilidad, o el combinado, que es el que presenta los dos niveles. ¿Qué pasa si en el momento que la Miss o el profesor está dando una clase y en esa clase, en ese preciso momento, está manifestando algo que es sumamente importante, que inclusive puede ser parte del examen posterior que vaya a tener el alumno o los alumnos, pero por la inatención le gane y piense otra cosa o simplemente desvíe su foco de atención en otra cosa? La pregunta para ustedes sería, ¿es bruto o no es bruto? ¿Es bruto o tiene dificultades de atención? Su problema al resolver el examen, la raíz sería que la dificultad de atención. A ver, ¿quiénes se animan a responder? A ver, esta pregunta es súper sencilla. Mira, si yo tengo un estudiante que presenta un diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y me dice que su nivel es inatento, obvio que va a tener problemas y dificultades en el aprendizaje, porque en ese momento preciso que pueden estar dando una información importante que va a servir para una posible evaluación, no la va a atender porque el foco puede confundirlo en un distractor, porque ese es el nombre: distractores. Distractores en un lápiz, distractores en ver un compañero, distractores en pensar inclusive en otra cosa totalmente distinta a lo que sería la clase. Y no quiere decir que él tenga un coeficiente intelectual bajo, puede tenerlo promedio, inclusive puede tenerlo superior, simplemente que en ese momento no prestó atención. Como no prestó atención a la hora de él hacer la evaluación, obvio que no va a responder de la mejor manera. Si me preguntan en mi práctica, he tenido niños que te hablan hasta 5 idiomas. Se supone que tienen entonces un coeficiente intelectual encima del promedio, se puede decir que es superior.
Pero ¿qué pasa? Si yo tengo TDAH, voy a empezar a tener problemas de aprendizaje porque mi atención y mi foco son en las cosas que a mí me llaman la atención, no en las que a mí no me llaman la atención. Y lamentablemente en la parte educativa hay cosas que a ellos no le llaman la atención. Como dice el apartado, puede ser muy bueno en matemáticas, pero puede tener dificultades en lenguaje y comunicación, como puede suceder al revés. Puede ser muy bueno en lenguaje y comunicación, pero puede tener dificultades en las matemáticas. Eso sucede mucho en el caso del TDAH. Ahora, en el caso del autismo es totalmente distinto, porque el autismo, si las pruebas ya te determinan el nivel de dificultad intelectual. Por eso el diagnóstico tiene que ser muy amplio, porque tienes que explicar si tiene dificultades intelectuales o no. Mayormente el nivel uno no va a presentar dificultades intelectuales y mayormente el nivel uno estadísticamente no va a presentar problemas de lenguaje, pero el nivel 2 sí, y el nivel 3 que es el más severo, totalmente. Entonces, son dos trastornos que pueden parecerse, sobre todo a edades tempranas por la sintomatología, pero vemos que cuando ya van creciendo, la sintomatología se va haciendo muy diferente, las reacciones son muy diferentes y estos términos conductuales son totalmente distintos. Por eso es que hay que ser muy exhaustivo a la hora que uno realiza algún tipo de diagnóstico, sobre todo de estas condiciones. Tipo de, Tipos comunes de problemas del aprendizaje. Como ya lo hemos mencionado antes, vamos a repetir. La dislexia, dificultades específicas en la lectura y en la escritura, que pueden incluir problemas para reconocer palabras, leer en voz alta y comprender textos. Algunas de sus manifestaciones en la lectura lenta, los errores ortográficos frecuentes, la dificultad para organizar ideas al escribir. También nos encontramos en estos problemas comunes del aprendizaje, lo que sería la discálculia, son los problemas con la matemática, ¿no? Problemas con el procesamiento numérico, la comprensión de conceptos matemáticos. Algunas de sus manifestaciones que vamos a encontrar son dificultades para realizar cálculos, confusión con los símbolos matemáticos y problemas para entender el tiempo y la secuencia. Fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos las pruebas para la detección de la discálculia, te mide todo esto. Te mide el tiempo, los símbolos, las secuencias, la velocidad, inclusive la parte visoespacial porque influyen muchas áreas que interrumpen el proceso de aprendizaje en la discálculo. También en la dislexia se evalúan otras áreas, porque también hay muchas áreas que van a inferir en que la persona refleje un problema de aprendizaje. Por eso estas pruebas son individualizadas. O sea, muy difícil van a conseguir una prueba que te diga, esta prueba hace dislexia, discálculo y disgrafia. No, 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 no. Son muy individualizadas por la sintomatología, por la estructura, por el procedimiento y porque las áreas implicadas son distintas. Entonces, eso lo tienen que tener ahí muy claro como tip. La descripción de la disgrafia. Dificultades en la escritura y en la expresión escrita que pueden afectar la legibilidad y la organización de un texto. Le dictas un dictado, lo pones a copiar en la pizarra y tú ves que puede confundir lo que tú le has colocado ahí, inclusive invertir palabras, invertir letras. Lo mismo sucede también con la otra parte de la discalco, donde ellos van a tener problemas con la identificación y la inversión de los números. Es decir, coloca 69 y va a poner 96. Y en la escritura puede ser lo mismo. Tú le colocas casa y te puede poner cara. Entonces, en alguna de las manifestaciones, hablando precisamente de lo que sería de la disgrafía, sería la escritura desordenada, los problemas para formar letras y palabras, formar oraciones, se le va a dificultar mucho. Si tiene problemas de lenguaje, peor todavía. La dificultad para expresar ideas de manera clara por escrito.
Por eso es muy importante que en esta segunda evaluación, ahorita vamos a hablar de la primera y la segunda evaluación. La primera evaluación neuropsicológica simplemente lo que hace es el descarte o mayormente hace el descarte de la condición o del trastorno del aprendizaje. La segunda, como te manda la norma, sí tiene que ver con otro tipo de pruebas porque ya conoces el- el- la condición. Entonces, esta sí te incluye pruebas importantes como lo que sería la escala de Wechsler, ¿verdad? La escala de Wechsler la recomiendo mucho y es muy importante. ¿Por qué? Porque te evalúa 5 áreas indispensables en el ser humano: razonamiento lógico, velocidad de procesamiento, el área visoespacial, el índice de la memoria. Entonces vemos que como es mucho más amplio, nos va a dar respuestas no solamente negativas, sino también positivas en las áreas donde está muy bien y en las áreas donde hay que seguir trabajando. Las tiene individualizadas por percentiles para que podamos notar dónde está a nivel promedio, dónde está a nivel superior y dónde está a nivel muy bajo. Entonces, esta escritura desordenada, estos problemas para formar palabras y letras y esta dificultad para expresar ideas de manera clara por escrito, se nota mucho en lo que sería la disgrafía. Aquí llegamos al TDAH. ¿Por qué llegamos al TDAH? Porque es un trastorno que tiene mucha comorbilidad con las dificultades del aprendizaje. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Un trastorno que afecta la atención, el autocontrol y la conducta, lo que puede interferir indudablemente con el aprendizaje. En algunas de las manifestaciones que vamos a encontrar es la dificultad para concentrarse en tareas, esa impulsibilidad, ¿verdad? Que trae por lo menos el que es hiperactivo impulsivo, los problemas para seguir instrucciones, de completar trabajos, la dificultad para concentrarse en tareas, la impulsibilidad y problemas para seguir instrucciones y completar trabajos. Aquí también entra mucho en estas pruebas. Me gustan mucho hacerlas que miden la parte de medir la sociabilidad y las partes que también te miden los trastornos de conducta, porque muy aparte de que te pueden generar trastornos del aprendizaje, el TDAH también te puede generar trastorno de la conducta y hay pruebas que son muy completas que te dan ya un diagnóstico preciso si ya hay un trastorno de conducta en el caso del TDAH. Por eso es que es muy importante también el proceso de selección de las pruebas, que eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante. El proceso de selección de las pruebas va a ser fundamental para poder tener un diagnóstico mucho más preciso. Bueno, como empezamos a las 8 y ya van a ser las 9, vamos a tomarnos ahorita el primer receso, que son 10 minutos, para que ustedes se tomen un café, un vasito con agua, un té y podamos retomar. Quedamos en la lámina del TDAH y vamos a seguir adelante porque vamos a tener que hacer otro tipo de explicaciones y complementos para este webinar que hemos diseñado el día de hoy. Así que vamos retomando a las 9:10.
Ahora, ya, un tomatito, vamos a tratar aquí para que el ruido no interrumpa. Y aquí volvemos. Y donde lo dejamos, partir. Ok. Buenas noches, ya son las 9:11. Ya volvemos a lo que sería este webinar del día de hoy. Habíamos quedado en el TDAH, vuelvo y repito, es el trastorno del neurodesarrollo o la condición donde más comorbilidad va a tener para trastorno del aprendizaje, donde más comorbilidad va a tener para trastorno de conducta. ¿Qué significa una comorbilidad? Es algo que se desarrolla producto de un trastorno, patología o síndrome original. Porque muchas veces se da, porque cuando nosotros iniciamos lo que sería el proceso psicoterapéutico, es para que se cumpla, no para que se interrumpa. A veces el problema está en la interrupción del proceso psicoterapéutico. Mayormente yo soy partidario de que cada uno de ustedes, los que ya son colegas y esos que están por ser colegas, diseñen una estructura. Es decir, al diseñar yo una estructura de un proceso terapéutico para memoria, atención, concentración, inteligencia emocional, lenguaje. Es decir, que tengo que ir atacando área por área, pero no de una sola vez. O sea, en un mes yo no puedo hacer milagros y es algo que en esa primera consulta tienen que dejarle también claro al padre, ¿no? Que en un mes no se hace milagro. Ni que venga 2 veces de terapia o 3 veces a la terapia a la semana, no, no, no. La estructura te permite organizarte por área, cómo vas a trabajar las áreas. Porque cuando uno habla de un área, a veces piensan que es una sola área. Es decir, memoria. Sí, vamos a trabajar la memoria, pero ¿cuántos tipos de memoria existen? ¿Verdad? Auditiva, visual. Entonces, cuando llamamos estructura, es que ustedes tienen que haber diseñado una estructura para mostrársela a ese papito o esa mamita para que vean que el proceso no es de un mes, sino que es un proceso que se va a acentuar durante muchos meses. Inclusive es como un ciclo que hace uno cuando entrena, ¿no? Que tú dices, voy a hacer un ciclo de 6 meses, voy a tratar de descansar 1 o 2 semanas y vuelvo a retomar el ciclo para tener un mayor impacto positivo en el resultado que yo quiero. Lo mismo sucede con los procesos terapéuticos. Se debe hacer una estructura en base a un tiempo prolongado. Se puede dejar que la persona descanse de acuerdo también a la metodología que estés utilizando como terapeuta y después vuelves a incorporar o adicionar inclusive ciertas áreas que tú también vayas detectando en tu práctica que hacen falta seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos, o ya hablamos del trastorno, ¿no? Del TDAH. ¿Cuáles son estas manifestaciones y señales de alerta en este trastorno con esta condición? Dificultades en lectura, escritura, en matemáticas, errores frecuentes, lentitud en la ejecución, problemas de atención y concentración que lo van a tener prácticamente a flor de piel, dificultad para seguir instrucciones o determinar tareas, dificultad para seguir instrucciones o determinar las indicaciones que le estás realizando. En algunas de las señales emocionales nos encontramos la frustración, va a ser muy, muy, muy frecuente en los pacientes con TDAH, el nivel de frustración por no poder lograr los reactivos, los objetivos, las tareas o las indicaciones que ustedes le están dando. Recordemos que el TDAH en comparación con el TEA tiene un marcador biológico muy acentuado y su nivel a nivel ya cognitivo y cerebral funciona de manera totalmente distinta.
el sistema inhibitorio de conductas en el TDAH está muy comprometido, que causa ansiedad, que causa baja autoestima, que causa cambios en el comportamiento, porque hay algo que se llama la conexión neuronal. Esta conexión se ve interrumpida de manera significativa en el TDAH. Por eso a muchas personas la medican, no las medican únicamente porque quieren medicarlas los neurólogos, no, es porque de alguna manera tienen que volver a restablecer esa funcionalidad normal en esa transferencia neuronal, sobre todo en el sistema inhibitorio de conducta. Vamos a lo que sería la evaluación neuropsicológica y el diagnóstico profesional. La importancia de la evaluación es importante porque es crucial por varias razones. Identifica dificultades, es decir, permite detectar dificultades específicas en el aprendizaje y en el comportamiento. Planificación de intervenciones. Facilita la elaboración de estrategias de intervención adecuadas y personalizadas para cada individuo. Y aquí volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente. Como terapeuta, yo tengo o yo primero recibo lo que sería el diagnóstico o el informe. A ver, te voy a presentar la evaluación. A ver, aquí tenemos una persona que está hablando, que se está escuchando. Papitos y mamitos, tratar de tener el micrófono un poquito bajito o apagado para que no se escuche y no se tergiverse la información. Listo. Volvemos. Evaluación Me estaba neuropsicológica. comentando, Ajá. como le mencioné a la tarde, me comentó mi Celiana que, que tenía problemas Raúl, que tenía que evaluar. Mire, Ok, lo que hizo una evaluación mm, es sencilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no encontraba rasgos de autismo. ok, Por ejemplo, me he tomado el tiempo de ver, por ejemplo, si llegaba a interactuar con sus compañeros, ok, si llegaba a, a tener aleteos, lo cual no he visto, tenía alguna manía, un obsesivo compulsivo que tenía, no he visto, entonces, no tenía por qué evaluar a una evaluación de autismo, ya, eso está totalmente descartado. Lo que sí le hice una evaluación es como que a todos mis niños les hago. Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen la noción de hacer lo que es el dibujo de la familia. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen este dibujo, hacen, por ejemplo, integración de figuras, este, ok, las figuras geométricas, cómo integran. Y ok, en Raúl, yo no he visto eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dibujó la cabecita, el ok, cuerpecito y las piernitas. O sea, no hay una proporción adecuada en el dibujo, ¿sí? ok. ¿Cuántos años tiene Raúl? 7 añitos. Ya está, 7 años. Por aquí, doctor. Ok, ¿qué más me puedes indicar de esa Entonces, para evaluación? la edad que Ok, tiene Raúl, no es correcto ese tipo de dibujo, ¿sí? Lo normal es que un niño empiece a integrar, por ejemplo, la cabecita, que es de esta forma, la cabecita, ¿no? El cuerpo, así, similar, así, ¿no? El cuerpecito, y acá va jalando lo que son los bracitos, va jalando lo que son bracitos. Ya sería más concreto en los dibujos, más. Incluso debería de ser para una, no, cabe el término, para una mujer debería ser la forma del vestido. Y él ya tendría que tener la forma adecuada, darle una forma o tratar de ok, darle una forma a un cuerpo, a una figura humana. Entonces, yo al dibujo de Raúl he visto que por lo menos debe estar en algo de 5 años a 4 años. El dibujo, ¿no? ok, Claro, el dibujo. Entonces, tiene esa dificultad. Por otro lado, también he visto que tiene la dificultad en el lenguaje. De igual manera.
yo hago esta evaluación, hago esta evaluación donde yo veo todos los fonemas, ¿no? Lo que es la M, la N, la P, la J. A la edad, por ejemplo, a los 3 años, ellos deberían de tener lo que es la M, la P, la S, ¿no? Para Ok. escribir esto. Perdón, para lo que es la pronunciación. En los 4 años debería de haber lo que es la M, la P, la D, la T o la L, cualquiera de ellas dos. La T o la L es la que ellos sacan. Y lo que es en 5 años tienen la M, P, T, T, L y la S, incluida lo que es la E, ¿sí? La R de ratón o la R fuerte, la vibrante. En 6 años, ellos ya deberían tener todas completas, ¿no? 5, 6, 7 años, ellos ya deberían de tener completa, ¿sí? En caso de Raúl, no veo ninguna de ellas, a excepción de la M, la P y la N, que tienen las dos, las iniciales, pero no la intermedia ni la final. Es más, yo sé que, por ejemplo, en el cuadernito debe tener problemas. Sí, Ya está. Entonces, lo que está teniendo problemas, Raulito, que en este caso, es que no está llegando, no tiene los tres tipos de lenguaje, lo que es el expresivo, comprensivo y Ok. descriptivo. Entonces me imagino que a Raúl le habrán mandado a terapia, terapia de lenguaje, porque él Ok. tendría que haber llevado eso, o no ha llevado. sí, sí se ha llevado. Ha llevado. ¿Cuánto tiempo ha llevado Raúl? La última fue con psicóloga Solange acá en Pelegrea, el año pasado. Ya. Otro punto, disculpa que te interrumpa, ¿qué Me imagino que constancia? habrá avanzado un poquito, porque aquí hay la L, la D, la R, que hay el inicio, pero no hay el final, la T que tiene completas, la Z, la S no me la tiene, ¿no? La C sí tiene. Entonces me imagino que en cierta medida le ha ayudado a sacar algunas palabras, algunos fonemas, sílabas, ¿no? Entonces, como le digo, a la edad de Raúl, que son 7 años, ya debería de estar completa todos sus fonemas, a excepción de que siempre voy a tener dificultad en lo que es en la R y en la R, ¿no? Siempre hay casos excepcionales, siempre hay que los niñitos recién están sacando la R y la R, pero lo normal es que ellos ya deberían de tener eso. Entonces, mire, entonces no hay lo que es todas sus letritas, todas sus palabras. Y en el vocabulario, a lo que yo he podido conversar con Raúl es que no hay mucho. Eh, hay poquitas, pero no tiene casi completo. Quizás anteriormente ha tenido alguna dificultad en el embarazo usted, en el desarrollo de Raúl, a qué edad ha empezado a caminar, a qué edad también usted le quitó lo que es el pañal a Raúl, porque también eso influye bastante. Por ejemplo, cuando ellos ya, el pañalito ya se está retirando a los 2 años y medio o llegando a los 3 años. ¿Por qué? Porque ellos cuando ya no tienen el pañal empiezan a decir pis, pis, ¿no? Y se va a estimular. Entonces, quizás también hay, quizás hay también, haya habido ese retraso. O es que le han quitado el pañalito. ¿A qué edad se le ha quitado el pañalito a Raúl? El pañal sí tarde se le ha quitado a los 5 prácticamente. Ya está. Entonces, en pocas palabras me está diciendo que la dificultad ha sido en retirar el pañal muy tarde, porque lo normal es que se quitaba a los 3 años. Pero ¿por qué Exactamente. se le ha quitado a los 5 años a Raúl el pañal? ¿Qué dificultad hubo ahí? No pedía. No pedí. No, se le hacía, pero no pedía. Entonces, sí, retrasando. ¿Y cómo es que pasó a primer grado? Me imagino que ha estado jalando eso. Sí, sino que él está en un colegio nacional. A diferencia que él no dio problemas, sino
No hablar. llega a leer, porque yo recién, no, a leer. Allá. Y Ok, hablar, claro, no, o sea, Raúl, como usted se da cuenta, es socializa con sus compañeros, este, trabaja lo que le indica, porque sí es, él se sienta, hace caso, eh, ¿cómo le puedo decir? Se me fue ok. la palabra. O sea, hace lo que le Eh, dice. Claro. Vivir, él lo hace. O sea, problemas, de, como de autismo, esas cosas, no. No. Nada, por el trato del habla, nada más. Sí. Entonces, ok, Y el año pasado, bueno, tuvimos un problema con la profesora de primero porque no le enseñó muy bien, y no solo a Raúl, sino a todos en general, todos los niños por eso llegaban a pasar a segundo, y ahora los que estamos en segundo estamos repitiendo lo que está en primero, no solo Raúl, sino todos en general, ok. salón. claro, o sea, sí, ¿Le sí, puedo pues. hacer una pregunta? Pero, por ejemplo, ellos en primer grado ellos ya a- empiezan a leer, bueno, cómo haya sido también el trabajo de la docente, porque lo normal es que ellos ya empiezan a leer lo que dice el segundo grado, ¿no? Ujú. Como dice usted, efectivamente, yo también he Se estado. va la señal. A ver, ¿me escucha? Yo escucho perfectamente lo que ambas personas están hablando. ¿Ahí me escucha usted? Ahí sí, hace rato no le escuchaba nada. Ya está. Le mencionaba, ¿no? Cómo también había sido este trabajo de la docente. Bueno, al segundo año, cuando ellos ingresan, ellos ya empiezan a leer, ¿no? En primer grado, inician lo que son las lecturas pequeñas, no largas, pequeñas. Ellos inician con eso. Bueno, eso es ya trabajo Doctor, también de docente. disculpe, la persona que Pero está mire, hablando ahorita es otra efectivamente, yo llamada. también descarto lo que es autismo. No veo autismo en Raúl. Sí socializa, como le digo. No he visto aleteo, no he visto otro tipo de o rasgos de autismo. Yo no he visto. Lo que sí tiene problemas, como usted bien menciona, es lo que es lenguaje. Entonces, yo sí le recomiendo que vaya a lo que es terapia, porque en segundo grado ellos ya incluso ya no están entrando con lo que son trabadas, me imagino. Pero, también en lo que es me imagino que Raúl este año está en lo que es un colegio nacional. No le tengo escuchado otra vez. Ya, a ver, le mencionaba de que este año Raúl está en un colegio nacional. Sí, Colegio Nacional, el año pasado también. Ya, porque Raúl está en reforzamiento con Miss Eliana, ¿verdad? Sí, exacto, por las tardes. Por las tardes, claro. Yo le recomiendo es que Raúl vaya a terapia de lenguaje para que se le ayude, porque ellos ya están sacando lo que son trabadas y ya están con lo que son lecturas. Entonces, más allá del trabajo de que haga mi Rocío, yo sé que ayuda a mi Rocío, pero siempre darle un apoyo a Raúl, tanto a él como Ok, entonces, indíquenme ustedes si pueden seguir viendo la diapositiva en la cual quedamos, que era la evaluación neuropsicológica y el diagnóstico profesional. Dígame si ya pueden seguir. Ok, hable normal, siléncielo. El moderador puede silenciarlo. Ok, bien. Seguimos. Eh, Aquí hay que explicar es una filosofía muy asiática, muy positiva, para no entrar en dilemas. Y aunque no lo creas, es muy positivo. Por eso tener este tipo de filosofía es muy positivo porque te permite, ¿no? A través de una situación, una circunstancia particular, poder seguir desarrollando algún tema interesante. Y fíjense ustedes que no soy de creer en casualidades, sino en causalidades. Pasó esto por algo específico, porque todos nos dimos la tarea de escuchar atentamente y tratar de no interrumpir en lo imposible
a la persona que estaba manifestando la consulta o las indicaciones. Eh, Vamos entonces, como entramos a este tema de la evaluación neuropsicológica, y es algo por lo cual ustedes también han venido fehacientemente a escuchar, es muy bueno que este caso haya aparecido. ¿Por qué? A veces hablamos del diagnóstico como algo muy sencillo, como algo que se puede hacer demasiado, inclusive hasta flash, ¿no? Por eso volvemos al principio en la escogencia de la prueba, la escogencia de el tiempo. Este tipo de diagnóstico no se hace en un día, este tipo de diagnóstico no se hace en 2 días. Lo mínimo sería de 3 días para allá, dependiendo de las características del individuo y dependiendo la capacidad de que pueda realizar los reactivos. Las pruebas tienen reactivos, es decir, esas subpruebas se llaman reactivos. ¿Qué pasa con el caso que estamos escuchando? El caso que estamos escuchando es una persona que dice que ya realizó ciertas pruebas para autismo y determinó que no es autismo, que netamente puede ser un problema netamente del lenguaje y que se debe tratar con un especialista del lenguaje. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos estos casos que no tienen una respuesta concreta, ¿no? O que se hace difícil tener una respuesta? Muchas veces los trastornos del neurodesarrollo se asocian a problemas del aprendizaje y eso lo saben mayormente todas las personas que están aquí. No importa el tiempo en mí no es, no digo que no sea importante, pero vamos a tomarnos el tiempo necesario, así nos extendamos más allá de las 9 por la pequeña intervención que tuvo la señora. No la veamos como una interrupción, sino como una intervención. Existe una prueba que se llama el A22. Mundialmente es la prueba número uno o number one para hacer una detección de la 2.2. Tanto así que tenemos el caso cercano, por poner un país, Chile, donde tienen este tema un poco más avanzado, ¿verdad? Para acceder al CONADIS, que tiene otro nombre, pero para que me entiendan aquí la gente de nuestro Perú, para acceder al CONADIS le dicen al individuo o al padre o al representante que tiene que hacer una sola prueba para la detección del autismo, que es el A22. ¿Por qué? Porque tiene una fiabilidad súper, súper grande y tiene su adaptación al español, que es buenísima y que yo la recomiendo y que la hago mucho en mi práctica. ¿Por qué explicamos ahorita esto del A22 para que lo tengan ustedes como una buena referencia? Anteriormente, antes del año 2015, fíjense ustedes que estamos en el 2025. En el año 2015 resuelven un tema referente a la edad en marzo del 2015. Anteriormente, esta prueba contaba con 4 módulos, que eran para personas que pueden hablar, para personas con dificultades del habla, para adolescentes y para adultos. El dilema era la edad. ¿Por qué? Porque se presentan a veces estos casos donde niños de 0 a 18 meses presentan una sintomatología muy acentuada, pero que no se puede llegar a determinar con exactitud si hay o no hay un trastorno del neurodesarrollo. Esto se resolvió en marzo del 2015 y estamos ahorita en mayo del 2025. En marzo del 2015 se incluye el módulo T en el A22. El módulo T es el módulo que te da el camino para que el padre vaya aceptando el diagnóstico que viene posteriormente cuando le hagan el módulo número 1. Este módulo T da rasgos y características muy definidas del autismo y ya le va abriendo el panorama y va trabajando en lo que sería la aceptación del padre de la condición que ya está presentando el examinado. Fíjense ustedes lo que es importante a la hora de uno seleccionar otras pruebas.
está también el IDEA, el MCHAC-R también es buenísimo aplicarlo, el CARS también es buenísimo aplicarlo. Yo siempre tengo esta particularidad que las recomendaciones que hago a nivel de pruebas es que nunca hagas una, trata de hacer más pruebas, dos, tres, porque no es igual el resultado de una que el resultado de tres. Es decir, una me puede dar un resultado, pero si yo hago tres pruebas y me dan un resultado igual o parecido, ya entonces empieza a hacerme ruido y ya empieza el camino hacia una evaluación neuropsicológica para poder detectar si en realidad esta persona presenta la condición. No necesariamente una persona tiene que tener una condición para tener un trastorno del aprendizaje. Eso también hay que tenerlo claro. Simplemente hay que ser muy exhaustivo y sobre todo tratar de utilizar las pruebas que están vigentes, porque nos vamos a conseguir con un conglomerado de pruebas que ya no están vigentes. Entonces tenemos que vivir en estas actualizaciones y en estos aprendizajes para poder implementar las pruebas de rigor que están vigentes, que nos van a permitir una mayor fiabilidad y un mayor o una mayor precisión a la hora de hacer un diagnóstico, sea de autismo, sea de TDAH, sea de Down, sea de Alzheimer, de mal de Parkinson, de deterioro cognitivo y de todo lo que se refiere a una evaluación neuropsicológica. Por eso es muy importante la intervención, porque no solamente tenemos que enfocarnos en una sola área. Sí, sé que es importante por lo menos la detección de un posible retraso o trastorno. Fíjense ustedes, aquí que vamos a aprovechar para hablar dos términos que suelen parecerse, pero que cambian y distorsionan totalmente un diagnóstico. Hay niños que te caminan a los 8 meses, a los 12 meses, inclusive a los 2 años, pero hay niños que te caminan a los 3 y a los 4 años. Eso es normal porque es parte del proceso del desarrollo y es algo que tiene que hacer seguimiento el pediatra, porque es una chamba netamente del pediatra, porque el niño tiene que pasar por un proceso pediátrico, ¿no? Que es su consulta donde él lleva un control. Volvemos al caso. Tengo un niño que camina a los 8 meses, pero tengo un niño que puede caminar a los 3 años. Hay algo que siempre se tiene que tener en ese consultorio, en esa clínica o en esa consulta privada que se llama hitos del desarrollo, que era algo que también estaba hablando la persona en este momento. Los hitos del desarrollo simplemente son periodos donde el ser humano tiene que ir alcanzando logros. ¿Qué pasa cuando no alcanza esos logros? Nos empieza a hacer ruido y es cuando nosotros tenemos que empezar a buscar ciertas respuestas. ¿En dónde? En los profesionales que están capacitados para podernos ayudar a aclarar esas dudas. Si yo llevo un niño con 2 años que no camina al pediatra y llega él por una conclusión y dice, yo creo que el niño tiene presuntivamente un trastorno físico y le manda terapia física para que puedan estimularlo a caminar, puede llegar el niño a caminar, ¿no? Fácilmente. Pero también puede suceder la otra contraparte. La otra contraparte es que el padre puede decir, no, mira, ¿sabes qué? No tengo para pagar el proceso. Yo mejor voy a estimular a mi hijo en casa y voy a ver si cumple las etapas dentro de casa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llevo a ese niño de repente a los 2 años y medio, a los 3 años y camina? ¿Había trastorno o había retraso? Por eso es importante ser exhaustivo en el diagnóstico, porque a veces no es trastorno, sino que a veces lo que hay es un retraso que es natural que ocurre en todos los seres humanos, porque es uno de los principios de la psicología, que todos somos diferentes. Simplemente tenemos que estar alerta a todas estas señales. ¿Para qué? Para salir de dudas, para tener un panorama más claro y para poder seguir haciendo las metodologías que tenemos que hacer porque existe una norma.
norma que se reduce en algo que todos conocen como literatura científica. ¿Qué es la literatura científica? Son todas las investigaciones que están sometidas a muchas evaluaciones, a mucho tiempo de estudio, porque ninguna literatura científica sale en un año ni en 2 años, son literaturas de 15 años a más para que tengan mayor fiabilidad, mayor confiabilidad. Entonces, todo lo que hagamos nosotros en materia de salud mental o de medicina, tenemos que guiarnos por la literatura científica para tratar de llegar a hacer un diagnóstico preciso. Eso cuando hablamos de cualquier tipo de evaluación, sea por trastorno de aprendizaje, sea por trastorno del neurodesarrollo, o sea por cualquier patología de las que existen en el DSM-5, como pueden existir en el CIE-11. Entonces, seguimos aquí mostrándole un poco lo que serían las diapositivas. Dígame si se ven. El proceso de evaluación. ¿Qué son las entrevistas iniciales? Estas entrevistas iniciales. Aquí, Nadia Orellana. Listo, aquí está. Muy bien, Nadia, sí. No psicológico, exactamente. Ya hemos aclarado esa parte, que el informe psicológico da rasgos y características. El informe neuropsicológico es que te da la certeza del descarte. O tiene la condición o no lo tiene. Gracias por tu participación. Entonces aquí seguimos con lo que sería el proceso de evaluación. B, la evaluación neuropsicológica. Y disculpan la repetición tanto de la palabra, pero es la palabra correcta, pues. Entrevistas iniciales. Estas historias clínicas son fundamentales. Cuando la persona hizo la intervención, vemos que una de las cosas que tuvo que haber hecho al principio es la entrevista inicial que se resume en la historia clínica o mejor conocido como el análisis, ¿verdad? Que se puede ver de muchas maneras porque hay distintas, sino que hay que tratar de realizarla mejor. Digo la mejor, donde te pregunte qué enfermedades ha tenido el niño, cómo ha sido su proceso evolutivo, cómo ha sido su proceso en el pediatra, a qué edad caminó, a qué edad corrió, se amarra los zapatos, usa ayuda para vestirse, cuáles son las fijaciones que tiene problemas para conciliar el sueño, a qué hora se duerme, a qué hora se acuesta, cómo es su conducta, y no nada más se resume la historia clínica a lo que pasa en casa, sino también al entorno escolar. Tiene problemas o dificultades de escritura, tiene problemas en matemáticas, tiene problemas en comunicación, tiene problemas al recostarse de la mesa, tiene problemas al usar las tijeras, tiene problemas en la psicomotricidad gruesa o en la psicomotricidad fina. Entonces tenemos que ser muy, muy minuciosos a la hora inclusive de escoger esta entrevista inicial o esta historia clínica, porque va a recopilar una información tan importante que nos va a ir abriendo el camino que necesitamos nosotros para tener una buena evaluación. Obviamente que esta historia clínica es los padres los responsables de darnos todos estos antecedentes y que nosotros podamos recopilar estos antecedentes familiares, las preocupaciones, las observaciones, inclusive fíjense ustedes que en la historia clínica está el apartado de perinatal, postnatal y prenatal, porque toda esa información tenerla es muy importante. Con los maestros, obtener información sobre el rendimiento académico, no importa que el niño esté inicial, inclusive si está en esta primera etapa de estimulación temprana. Esas interacciones sociales, esos comportamientos en el entorno escolar también nos van a brindar una mayor información para nosotros poder hacer una verdadera evaluación neuropsicológica, porque eso tiene una estructura. Y yo voy a tratar de mostrarle ahorita en, en alguno de estos informes últimos que he hecho, cómo es una metodología. ¿Qué se usan? Pruebas estandarizadas. Estas pruebas estandarizadas
van a la evaluación cognitiva, que es el uso de pruebas estandarizadas para medir habilidades cognitivas como la memoria, la atención, el razonamiento, la concentración, la memoria. Por eso recomiendo mucho la escala de Wechsler porque te puede medir todo esto y darte una respuesta individualizada, no generalizada, como muchas veces nos podemos encontrar ciertos informes donde la información es generalizada y no te explica realmente el resultado de cada prueba por separado. Yo soy de los que particularmente prefiero que la información sea individualizada y no generalizada. Otra parte importante que también aquí escuchamos, siendo un pequeño paréntesis, es la prueba grafológica. Sí, la prueba grafológica nos da a nosotros un indicio de algo, una información importante de algo. Pero cuando sometemos las pruebas grafológicas a estadísticas, vemos que no tienen tanta fiabilidad porque también depende de la percepción que tiene el individuo en ese momento. Por eso es muy importante la selección de la prueba que estamos implementando para nosotros poder llegar a una conclusión y que no se nos pase por alto cierta sintomatología y podamos tener un diagnóstico erróneo. La evaluación académica, indispensable. Por eso se habla del equipo multidisciplinario, porque el padre tiene que interactuar con el psicólogo y ese psicólogo también tiene que interactuar con el MIS, con la MIS o con el maestro, que es el que también hace bastante vida con ese examinado. ¿Por qué? Porque no son 2 horas que está con él, son 3, 4, 5 horas y eso le permite, por su pericia, ver muchas señales y muchas cosas. Inclusive, a mí me ha tocado en más de una ocasión darle estos cuestionarios para que la Miss o el profesor lo vaya llenando, porque cuando ustedes vean las pruebas, van a ver que las pruebas son completas. Las pruebas no son simplemente para que la llene una persona, para que la llene yo como psicólogo, no, es para que la llene todo el mundo y llegar a una conclusión mayormente más acertada y más fiable. Entonces, esta evaluación académica permite el análisis de las habilidades académicas en áreas como la lectura, la escritura y las matemáticas. Y que es indispensable que la haga ¿quién? El maestro. Conclusión. La evaluación neuropsicológica es un proceso integral que no solo identifica dificultades, sino que también guía la intervención para mejorar el aprendizaje y el desarrollo del individuo. Ahorita lo que vamos a hacer es mostrarle un informe de esto que yo tengo aquí para mostrarle un poco lo que sería la metodología, porque para mí es muy importante que vean la metodología, sobre todo las personas que se van a encaminar mucho por esto de la evaluación neuropsicológica, no solamente a nivel de trastorno del neurodesarrollo o de síndromes o patologías, sino también para detectar dificultades del aprendizaje. Entonces, vamos aquí, como estamos compartiendo, vamos aquí a dejar de compartir para que vean que vamos a buscar esto en vivo como tiene que ser, para que ustedes vean. Vamos a ir aquí a mi unidad. Listo. Ahí estamos en la computadora y ahí ustedes están viendo cómo tengo todo. Vamos aquí, centro de trabajo, en alguno de los centros donde yo eh, hago mi labor. Vamos a consultorio, vamos al año 2020, 2021, TDAH, el de Luis, que no tiene problemas de aprendizaje. Vamos a buscar uno que sí tenga problemas de aprendizaje. Y aquí vamos al de Oliver. Vamos al momentito a descargar el informe de Oliver para que ustedes tengan una mayor comprensión. Entonces aquí ya descargamos el informe de Oliver, lo vamos a compartir y vemos parte de lo que sería un informe neuropsicológico.
Vamos a ponerlo a pantalla llena. Me afirman, por favor, si se está viendo por chat o, o por micrófono abierto, porque necesito que vean esta información. Díganme ustedes si se está viendo. Si se ve, gracias, Fiorella. Saludos. Perfecto. Gracias, Arela Cárdenas. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a ver una estructura de un informe neuropsicológico. En este caso, como vemos, vamos a darle un poquito de zoom para que puedan ver. Eso ahora sí van a poder ver correctamente. El caso de un niño llamado Oliver, 12 años, 5 meses. Estaba en quinto año de primaria en diciembre del 2022. Fuimos los psicólogos que hicimos la prueba. El descarte del padre, como le va a ocurrir en muchas ocasiones a ustedes, es que el padre le puede decir, no, es que yo vengo para que le hagas un descarte a mi hijo de TDAH, o es que yo vengo para que le hagas un descarte únicamente de autismo. Yo les recomiendo siempre que el descarte sea completo, no únicamente sea para la patología, síndrome o trastorno que el padre cree que el niño tiene por la información también que viene sugerida por la escuela o por otras personas. Él venía adelantado, este caso es particular porque él venía adelantado porque ya había tenido una previa evaluación, pero quedó por la mitad y él quería volver a tener la evaluación completa, entonces se hizo desde el principio. Y miren que estamos hablando de un niño de 12 años en una etapa escolar bien considerable. Entonces, escogimos 3 días para la evaluación. Vemos que los instrumentos que utilizamos fue la entrevista y la observación, un test que uso yo de TDAH basado en el DSM-5 y en el CIE-11, que es buenísimo porque se guía por la sintomatología y tiene los dos manuales integrados. Hago uno que también recomiendo, que es el test de desórdenes de atención e hiperactividad de Jane Gilliam. Le hago de una vez el test de escala de Wesley, inteligencia número 5. Le hago el test de análisis de lectoescritura llamado TALE. Le hago un test de discalculia y le hago una escala de evaluación para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Fíjense ustedes, no es una prueba. Fíjense ustedes que es un proceso de prueba. Colocamos cómo. Después que colocamos aquí, ¿ves? Los datos de filiación, el referente, la fecha que utilizamos, las técnicas que utilizamos, las pruebas que utilizamos, viene lo que sería el motivo de consulta, es colocar el motivo de consulta, ¿no? Que el paciente viene a consulta para determinar, ¿no? Problemas de aprendizaje y presunto TDAH. Antecedentes, esta parte de antecedentes es lo que yo le digo que se llena con la información de la historia clínica, donde te dicen si tuvo terapia física, terapia de aprendizaje, terapia de lenguaje, donde inclusive te dice si tuvo tratamiento médico por alguna sintomatología o enfermedad. En este caso, el niño presentó historia médica por hipercalculia y siguió su tratamiento médico, como también puede conseguir casos por alergia, por hidrocefalia, por varias cosas que pueden presentarse en el niño en su desarrollo pediátrico. ¿Qué pasa en esta observación? Fíjense ustedes que estamos de antecedentes llenando todavía la parte de los antecedentes. Colocamos la historia familiar. Parte de esto, vuelvo y repito, va a estar en esta historia clínica. Colocamos la historia escolar, el perfil social, para ver si el niño tiene problemas o no tiene problemas de relación y de sociabilidad. En la historia familiar colocamos sí o sí la forma de corregir al niño, la forma también de recompensar al niño. En la historia familiar también mostramos si el niño presenta inquietud, impulsividad, fijación, aleteo y si tiene alguna buena relación, no solamente con sus padres, sino con el entorno completo de sus padres y de la escuela. El perfil social, si tiene problemas para relacionarse con sus pares, si es comunicativo, cómo es el comportamiento durante el juego. Viene el historial de salud para ver si hay algún tipo de enfermedad grave. En este caso vemos que el niño
hasta microcefalia secundaria presentó, que fue tratada a tiempo y que se realizaron sus exámenes neurológicos y que presenta retraso en el desarrollo físico, es decir, que es una persona con un tamaño un poco bajo y con una contextura tan poco bien desarrollada para la edad que tenía el niño en ese momento. Recordemos que las evaluaciones son el resultado de cómo tú estás viendo a la persona en ese momento. Es decir, puede variar, mejora o empeora. Va a depender mucho también del desarrollo y del proceso terapéutico. Después colocamos lo que serían los antecedentes del desarrollo neurológico. Todo esto, vuelvo y repito, va en la historia clínica. Información se saca de la historia clínica. Vemos prenatales, si el embarazo fue planificado o no, si hubo control médico y cuáles fueron las dificultades emocionales por parte de la madre en ese periodo de gestación. Si hubo o no amenaza de aborto. Perinatales, si hay retraso, en este caso hubo retraso en la expulsión, hubo sufrimiento del niño y hubo una expulsión previa de la placenta. Vemos que toda la información es importante para poder llegar a ese diagnóstico. Los postnatales, que es el peso, la talla, el color, si presentó llanto inmediato. Ya vamos a lo que sería la parte del desarrollo neuropsíquico, que es el sostén cefálico cuando uno levanta su cabecita, mayormente ocurre a los 3 meses. La sedestación, que es romper el equilibrio y sentarse, ocurrió a los 6 meses en este caso. El gateo fue a los 8 meses. Los primeros pasos a los 17 meses y su marcha autónoma a los 18 meses. Procedemos a los controles de esfínteres, según referencia de la información del padre. Ven que aquí no hay mucha referencia de la madre porque este caso es un padre que es madre a la vez. Entonces dice que presenta control de esfínteres, que no presenta enuresis, que es orinarse en la cama, y que se atiende solo en el baño correctamente. El lenguaje, si estaba bueno, fluido y en desarrollo. Vamos con la parte de la independencia personal. Si se baña solo, en este caso sí. Si se viste solo, en este caso sí. Si se amarra los zapatos, en este caso también. Si come por su cuenta, en este caso también. Volvemos a a la etapa del sueño o al apartado del sueño. En este caso, el niño se duerme a las 9:30 de la noche y se despierta a las 6 de la mañana, con dificultades para dormir y sonambulismo. Vean que la historia clínica es completa y pregunta muchas cosas que son necesarias para entender la conducta, la funcionalidad y el perfil del examinado. ¿Cómo concilia el sueño mientras se queda pensando? Padre refiere micronías, es decir, patea a dormir. Observaciones generales, y aquí entramos nosotros, pero de lleno. Niño que aparente edad cronológica, de contextura promedio, estatura acorde a su edad, de tez canela, cabello negro rizado, ojos de color negro, nariz y labios pequeños, viste acorde a la estación del año y presenta adecuadas condiciones de aseo y arreglo personal para el momento. Porque la evaluación siempre es para el momento, no posterior, es para el momento. Y eso hay que dejárselo siempre claro al padre, para el momento. Y empezamos con el resultado de las pruebas. Como vemos, hay una evaluación psicológica, que es lo primero que se hace. ¿A través de qué? De una observación conductual que también se puede llamar observación psicológica. Entonces aquí vemos que el niño tiene aptitudes para comunicarse, para interaccionar con el terapeuta, pero en cuanto a su motivación, se muestra colaborador, no se opone a realizar la tarea, pero respecto a la atención, son moderadas las dificultades de atención sostenida y focalizada, y le cuesta iniciar la tarea y focar la atención en esta. Se despista levemente con estímulo de la sala, como artículo de la pared y ruido exterior. Son todos estos detalles que hay que ir colocando en el informe. El estilo cognitivo. Su estilo cognitivo impulsivo es moderado, es decir, no puede estar tranquilo, no puede permanecer más de 10 minutos en una silla. Moderada inquietud motora, nos vuelve a repetir lo mismo. No puede estar tranquilo durante un lapso de tiempo mayor a 10 minutos. Siempre es bueno que midan esos 10 minutos.
no olvida las instrucciones, tiene dificultades a la hora de memoria de trabajo, repite errores cometidos en ítems anteriores, corrige tras las indicaciones, porque tú le vas a dar dando indicaciones. En este caso, perseveraba, no expresaba fatiga verbalmente y no escapaba de las pruebas. Entonces, pese a las leves dificultades conductuales, respondió a las contingencias del terapeuta y apreció de alguna manera el reforzamiento verbal, o sea, las indicaciones. En la primera sesión ingresó de manera independiente al ambiente de evaluación. En sus conversaciones miraba a los ojos del evaluador. En sesiones posteriores se mostró más conversador e insistió en dibujar, porque muchos de estos pacientes ustedes van a notar que le van a decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, déjenlo tranquilo. Eso les sirve mucho también a ustedes para su observación conductual. Al decirles las actividades programadas, fue capaz de esperar, aunque manipulaba materiales que estaban a su alcance. ¿Ves? Había inatención. Al evaluar el área de inteligencia, comprendió las consignas y siguió las indicaciones frente a las tareas que no lograba, insistía en resolverlas y en tareas de memoria, pedía que le repitiera la actividad. Al explorar el área emocional, siguió indicaciones. Procesos parciales, conciencia, atención, percepción, pensamiento, actitud, orientación, lenguaje, inteligencia, memoria y afecto. Vemos que todo esto es un complemento simplemente de la observación psicológica o conductual del examinado. Ya que aplicamos los primeros cuestionarios que son mayormente llenados por el representante, el cuidador o el responsable. Según el primer cuestionario, los resultados obtenidos por Oliver, según los criterios establecidos por el DSM-5 y el CIE-11, la probabilidad de que el menor evaluado presente un trastorno por déficit de atención y hiperactividad es alta. Fíjense ustedes algo importante aquí, que en ningún momento te dice diagnóstico, sino que te dice rasgo y características. Volvemos a hacer otra prueba y te vuelve a decir lo mismo. El resultado tiene una actividad de tipo combinado, porque este te lo tipifica en los 3 niveles de TDAH que existen. Pero ¿qué pasa? Todavía no hay una palabra que se llama diagnóstico. Son rasgos y características. Por eso la mayoría de los informes llegan hasta aquí. Y por eso la mayoría te dicen rasgos y características de tal condición. Casi nunca te van a decir ni el nivel ni nada, pero sí muchos te van a colocar qué tipo de terapia debería seguir el niño. Procedemos después entonces, cuando ya tenemos esta información de observación conductual y estos cuestionarios psicológicos, a lo que sería su evaluación psicológica, es netamente al individuo, es netamente individualizada. La única manera que pueda haber una persona en una evaluación neuropsicológica es que ustedes determinen que el niño no puede o no tiene la capacidad de hacerlo reactivo. Puede suceder por dos cosas. Una porque nunca lo ha hecho y otra porque no puede hacerlo. Entonces tú invitas al padre, en este caso invitas a la persona a la cual él le hace más caso, para que tú lees las órdenes y él le repita las órdenes y pueda lograr hacer lo que puede lograr hacer. No que se lo haga, simplemente repetir las órdenes. Entonces vemos que al hacer la escala de Wechsler número 5, el coeficiente intelectual del niño es 80, que es promedio bajo, ¿verdad? Lo desglosamos en una descripción cualitativa y vemos, ¿no? En el área de comprensión, promedio bajo. Aquí vemos en el área de percepción, que mide el potencial innato, está bajo, comprensión, promedio bajo, procesamiento, promedio bajo, memoria, vamos a ubicar aquí, promedio bajo. Y el test te arroja de una vez el número. De manera, puede ser individualizada o puede ser de manera general. Las dos son válidas. Coeficiente intelectual 80, promedio bajo.
Ya por ahí tenemos un concepto de cómo está funcionando estas 5 áreas en la cabecita de esta persona que ha sido examinada. Como sabemos que tiene problemas de escritura, escogemos el test de análisis de lectoescritura, TALE. Lectoescritura porque no solamente me permite evaluar la escritura, sino también la lectura. Entonces, este test me dice que presenta dificultades en la mecánica lectora, que los tiempos de lectura son moderadamente lentos en sílabas y textos. Aparece silabeo, repetición, rectificación, presenta dificultades en la lectora y algunas veces sustituciones de vocales que anteriormente alguien en la participación ya lo había mencionado, ¿no? Entonces su comprensión lectora, su desempeño es totalmente moderado. Todo este resultado te lo está dando el test, porque estos test sí te dan un resultado, no ninguna presunción, sino un resultado totalmente directo y enfático. Según las dificultades, lo más importante es la escritura, descartamos dificultades en el grafismo, es decir, en la escritura. Los tiempos de copia son elevados, o sea, dura más de lo común para hacer una copia, mientras que el tiempo editado también es elevado. La posición del cuerpo es buena, no se tumba sobre la mesa, siendo este un aspecto más conductual. En exactitud, la lectura también aparecen errores significativos en ortografía natural, omisiones, uniones y sustituciones que como vuelvo y repito, ya se había mencionado antes. Procedemos al test de discálculo porque también había problemas que había notado en sumas básicas o en operaciones matemáticas básicas. Me gusta hacer este test porque es muy detallado. Como ven, perfil detallado, comparación y reconocimiento de cantidades. Este te mide velocidad, velocidad media. Sustitución, velocidad muy lenta. Números arábicos, reconocimiento de números, velocidad muy lenta. Comparación de números, velocidad muy lenta. Línea numérica mental, velocidad muy lenta. Recta numérica, velocidad muy lenta. Conteo, velocidad muy lenta. Secuencias numéricas, velocidad muy lenta. En cuanto vamos a la aritmética, suma, velocidad muy lenta. Resta, velocidad muy lenta. Multiplicación, velocidad muy lenta. Vemos que en los apartados son diferentes, ¿no? Está muy lenta, velocidad muy lenta, y eso nos permite tener también un mejor criterio. Vamos entonces al EDAP, que te mide ya percentiles, hiperactividad, centil de 95, que es un identificador significativo porque se eleva del punto de corte. Déficit atencional, 97, que también es un indicador significativo porque está por encima del punto de corte. Trastorno conductual, por eso les repito que escojo pruebas que te midan no solamente el TDAH, sino que también la parte conductual, porque hay test que te permiten medir varias áreas. Presenta un centil de 90, que no es un perfil indicativo de comportamiento disruptivo, que para este momento todavía no tenía un trastorno conductual el examinado. Entonces, de acuerdo con con los puntos de corte, lo que se identifican para el examinado es un TDAH de tipo combinado, porque esta también te da qué tipo de TDAH presenta el niño. Se formula el caso, se analiza el caso y se va lo que sería el diagnóstico. Esto que voy a poner en azulito sería el diagnóstico que presentaba el niño para ese momento. Vamos a quitarle la partecita azul y vemos trastorno por déficit de atención o hiperactividad en presentación combinada, en gravedad moderado, porque hay que poner la gravedad, cuya información se ajusta a los criterios de diagnóstico según lo establecido en la quinta edición del DSM-5, ¿verdad? Código 31401. Siempre escojo el DSM-5 porque es un poquito más científico. Y aparte, por los resultados también de las pruebas, trastorno específico del aprendizaje con dificultades en lectura, en matemática y en la expresión escrita en gravedad moderado, porque también tienes que colocar la gravedad, cuya información también se ajusta a lo que sería el DSM-5 y tienes que poner los códigos, que sería el 315, 315.1 y 315.2. Estos trastornos específicos del aprendizaje que se nombran en el diagnóstico es dislexia, discalculia y disgrafía.
Eso es lo que presentaba esta persona al momento de hacer evaluación. En las recomendaciones, terapia ocupacional, porque vi que tenía problemas todavía en psicomotricidad, su terapia de atención y concentración, su terapia de modificación de conducta para poder gestionar esas emociones que a veces se le escapan por el propio o por la propia condición, el seguimiento con neuropediatría y estándarmente te recomiendan que la reevaluación sea en 6 meses. Yo en lo particular siempre le recomiendo que sea en 12 meses porque me permite tener un avance más significativo en 12 meses del examinado. Los cortes que yo en particularmente, se lo estoy diciendo yo, hago son bimestrales o trimestrales, no en 6 meses. Yo hago un proceso terapéutico donde hago cortes bimestrales o trimestrales y en cada corte voy dando algo que se llama informe de progreso terapéutico para ir evaluando cómo va el avance del niño. Se pone la parte de la intervención que se puede colocar en el informe o se puede colocar por separado. Ahorita lo estoy haciendo por separado para darle mayores herramientas al profesor y a la MIS para poder atender estos casos donde solamente no hay una condición, sino también hay comorbilidades. Esto sería la estructura, o mayormente la estructura más básica de un informe neuropsicológico. Espero que lo hayan visto, que disculpen porque me tardé un poquito en la explicación y en y en la terminología, sino que fue la manera más correcta, sobre todo por esa pequeña intervención que tuvimos que hizo que tardáramos un poquito, pero terminamos a tiempo, porque son las 10:12. Espero que le haya gustado, que le haya aclarado alguna de las dudas de cómo se realiza el informe neuropsicológico, de cómo se puede detectar el trastorno del aprendizaje. Hay muchísimas pruebas, en realidad sí hay muchísimas pruebas, inclusive van a conseguir unas que son en plataformas, pero estas plataformas son netamente pagas, porque estas plataformas sí son pagas, sino que te agilizan la práctica. Es decir, si tú te vas a dedicar al diagnóstico, yo te recomiendo que utilices, uno, las pruebas que ya tienen software, porque ya hay pruebas que tienen software y que están a la mano y las puedes conseguir, y otro, que pagues estas plataformas. ¿Por qué? Porque el resultado es inmediato. Y a veces la premura de la escuela, no tanto del padre, la premura de la escuela, del instituto y a veces del instituto donde él va a recibir el proceso terapéutico necesita el informe muy rápido. Entonces no se puede dar el lujo de esperar que si un mes, que si 2 meses. Esa es la facilidad de utilizar esta plataforma o estas pruebas que tienen software porque te dan un resultado directo, preciso y muy rápido de poder redactar en un informe. Espero que nos veamos en otra ocasión para explicarle, porque sé que esto fue un webinar donde las cosas se realizan no básicas, con buena información, pero sé que pueden quedar algún tipo de incógnitas, por eso el Instituto Peruano de Modificación de Conducta ofrece sus cursos que son más especializados, que son más largos, que vienen por módulos, inclusive vienen por meses, y donde se analiza cada una de estas aristas con mayor énfasis y con mayor información. Espero que le haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Gracias también a la persona que intervino y pudo de una u otra manera abrir también este pequeño debate, conocer un poco más sobre metodología y trastornos del neurodesarrollo. Gracias a todos nuevamente por su tiempo, al Instituto Peruano de Modificación de Conducta por su invitación y los invito a que se incorporen al instituto porque tiene excelentes profesionales, tiene excelentes cursos que lo van a capacitar y que van a hacer que tengan una buena práctica porque no hay mayor satisfacción para nosotros que conseguir una persona que te diga gracias porque me ayudaste en un momento determinado donde yo no tenía una respuesta. Las etiquetas para mí no existen.
El diagnóstico simplemente es una respuesta a una necesidad que tiene un individuo. Si tenemos una definición de algo, podemos ayudarlo. Así que aquí no hay nada de etiqueta, sino más bien verlo como una ayuda, porque, vuelvo y repito, no hay mayor satisfacción para un profesional de conseguir un niño, un adolescente, un adulto que te diga gracias. Esa es la mayor satisfacción de toda esta carrera. Así que muchas gracias a todos y espero verlos en otra oportunidad. Y gracias al Instituto Peruano de Modificación de Conducta por volverme a hacer esta invitación. Muchas gracias. Mm. Muchísimas gracias, estimado doctor Wolfgang Reina, por la disertación del tema. Muchas gracias también por las recomendaciones. Desde luego que los estudiantes lo van a tener en cuenta. Gracias a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, por acompañarnos hasta el final de la clase. Los estudiantes que han pagado para obtener su certificado, los vamos a estar entregando máximo hasta el día lunes, también la grabación de la clase y los recursos académicos. Bien, a continuación les voy a compartir mi pantalla. Quiero mostrarles algo muy importante. ¿Me confirman, por favor, si pueden observar? ¿Sí se logra ver? Yo veo el masterclass Del día de hoy. Sí, sí, de tu este es presentación. el flyer, ¿no? De la masterclass que se ha podido dictar el día de hoy, evaluación neuropsicológica de los problemas del aprendizaje. Bien, les comento, ¿no? Que esta masterclass es tan solo la introducción a un curso asincrónico y el curso asincrónico ustedes lo pueden llevar a su ritmo, ¿no? Este es justamente el curso, ¿no? Evaluación neuropsicológica infanto-juvenil en problemas del aprendizaje. Y acá también les estoy presentando el temario, ¿no? Son 8 sesiones de clase. Empezamos por la introducción a la neuropsicología. También hemos visto los métodos y técnicas de evaluación neuropsicológica, dificultades de aprendizaje, donde se ha podido ver el diagnóstico y evaluación de la dislexia, dificultades de aprendizaje, diagnóstico y evaluación de la discalculia. En la sesión número 5 se ha tratado sobre dificultades de aprendizaje, diagnóstico y evaluación de la disgrafia, perdón, y disortografía. La 6, evaluación de funciones cognitivas y ejecutivas. Posteriormente se ha visto diseño de intervenciones basados en la evaluación y la sesión número 8 se ha podido tratar sobre elaboración del informe neuropsicológico y estudio de casos prácticos. Entonces, les vuelvo a repetir, ustedes pueden participar de este curso asincrónico y lo pueden llevar a su ritmo. ¿Cómo pueden acceder a este curso? El costo. Un momento, a pasar a la siguiente. Aquí está. Bien, el costo para los estudiantes que desean adquirirlo el día de hoy está a 99 soles y también lo pueden adquirir en cuotas, que vendría a ser el primer pago de 50 soles y al finalizar el curso estarían pagando los 100 soles, es decir, en cuotas tiene un total de 100 nuevos soles. ¿De qué manera, se preguntarán, ¿no? ¿De qué manera lo puedo llevar si es un curso asincrónico? Justamente el Instituto Peruano de Análisis y Modificación de Conducta también tiene un campus virtual en donde les asignamos una contraseña para que puedan acceder al curso y ustedes van a participar de cada una de las clases, ¿no? Como les mencioné, a su ritmo. Acá tenemos algunas fotitos de cómo es el campus virtual. Bien, muchísimas gracias una vez más a cada uno de ustedes por participar y gracias por acompañarnos hasta el final. Muchas gracias, estimado doctor. Qué alegría verlo nuevamente y poder aprender juntos con usted. Bien, estamos todos despedidos. Que pasen una linda noche. Hasta luego. Gracias.